Quiero recordarles que después de esta reunión habrán hermanos quedándose para orar, para interceder. Y usted está invitado a integrarse. Ellos van a estar hasta las 3 de la tarde. De igual forma, todos los domingos de aquí a finalizar el año siempre habrán grupos de hermanos diferentes quedándose después de la reunión del día de este momento. Y ellos van a estar culminando hasta las 3 de la tarde. La idea es estar orando siempre por la iglesia, los ministerios, las peticiones que hay dentro de la congregación. Y bueno, creo que ese ambiente es lindísimo. Cuando usted termina a las 3 de la tarde, como dicen, está en otra onda, ¿no? Ha sido un espacio muy rico, muy especial. Y a las 3 de la tarde usted ya no se quiere ir. Hermanos, quizás usted no tenga alguna necesidad y entonces diga, bueno, yo no. Otros la tienen, pues vengamos a orar por otros, porque cuando nos toque la nuestra, vamos a necesitar que otros estén orando por nosotros, ¿verdad? Así es que ahí está el espacio de la oración. Si usted quiere venir a orar durante la semana, de miércoles a viernes, hay personas en la mañana orando, intercediendo también por peticiones. Si usted quiere venir a orar el viernes por la noche, hay intercesión viernes por la noche. Entonces no puede decir, bueno, ahí en la iglesia no ora. Aquí en la iglesia se está orando. Y desearíamos que usted se integrara y fuera parte también de esa oración. Amén. Entonces ahí estamos. Pongámonos en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos, papito lindo, para que tú, Señor, nos enseñes la palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Todo cristiano, todo creyente en Cristo, tenemos un gran desafío. Y es el de vivir en la tierra con el carácter con el que se vive en el cielo. Ese es uno de los grandes desafíos contenidos en la palabra del Señor. Vivir en la tierra con el carácter con el que se vive en el cielo. El llamado que tenemos en la palabra de Dios es a imitar en conducta o carácter a Dios mismo, fíjese. Ese es el llamado de la palabra para el creyente en Cristo. Imitar a Dios en su conducta o en su carácter. Ese es el llamado hacia usted o en otras razones. ¿Por qué soy creyente? Si quisiera, ¿para qué soy creyente? Bueno, porque estoy trabajando conmigo mismo para que el carácter, mi carácter, llegue a ser semejante al carácter de Dios. ¿Y de dónde sacó eso, hermano? Bueno, dice la palabra en Efesios 5:1. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Mire, imitadores de Dios. No dice imitadores de un ángel, no dice imitadores de un arcángel, no dice imitar a los querubines, no dice imitar a Pablo, no dice imitar a Pedro, dice que debemos ser imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Las modas las gozamos por imitación, ¿no es verdad? Cuando vienen las modas, de repente comenzamos a cambiar
el tipo de vestuario, que el corte del cabello, porque estamos imitando a otros. Parte de nuestra conducta o mucha de nuestra conducta se debe a eso, a que estamos imitando a otros. Dice la palabra, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ese es en el fondo el llamado que usted tiene. ¿Verdad? Puede ser que le guste en la moda vestir flojo o vestir apretado, pero su corazón debe de tener un objetivo. En su corazón debe de estar algo sumamente claro. Y usted ha sido llamado, fíjese, por el Señor para ser imitador de Dios. ¿Verdad? Y ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor, ese es carácter, conducta, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Entonces dicen, vean al Señor Jesucristo. Él los amó y se entregó. Entonces, hagan lo mismo. Imítenlo a Él. Entonces, ese es el desafío que tenemos por delante. Mire, los coros, hermanos, nos lo aprendemos bien rapidito. La forma muchas veces de orar nos la aprendemos bien rapidito. Pero lo que nos cuesta imitar es el carácter de Dios. ¿Verdad? Y ese es el llamado que cada uno tenemos. Ahora, hay algo importante que debemos entender. Y es que con nuestra naturaleza, fíjese, ordinaria, ningún ser humano tiene la capacidad de imitar a Dios en su carácter. Ninguno de los que estamos sentados en este lugar con la sola capacidad humana, usted no puede imitar a Dios. No tiene la capacidad, simplemente. No está hecho para eso. ¿Verdad? Con nuestra humana capacidad, la única vida que podemos vivir y entender es la que se vive en la tierra. Por eso es que tanto el Señor Jesucristo como el apóstol Pablo llaman al hombre sin Cristo, óigase bien, hombres terrenales. El hombre terrenal. Y nosotros venimos de ese origen. El Señor nos llamó así, terrenales. En la televisión quizás dirían terrícolas. Los terrícolas. El Señor los llamó, al hombre sin Cristo, le llamó terrenales. ¿De dónde saqué eso? Dice San Juan 3:31, el que viene, el que de arriba viene, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Mire, el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla. Cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y el que es del cielo vive en una dimensión de vida muy diferente al hombre terrenal. Y eso nosotros lo podemos captar así de manera rápida, yendo para leer cuando Nicodemo, ¿verdad? Se le dijo que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, ¿verdad? Y él en su forma natural de entender el asunto, dijo, ¿puede acaso un hombre meterse otra vez en el vientre de su madre y nacer? Ah, dijo el Señor, si eso no lo entendés, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? Entonces, dos cosas bien diferentes, la vida terrenal y la vida celestial. Entonces, la vida celestial, la vida, el carácter de Dios, la forma de ser del Dios Todopoderoso que creó el universo y creó todas las cosas, si
la entendiéramos y buscáramos conocerla, la podemos conocer. ¿Cómo? En Cristo Jesús. Porque Jesús fue el reflejo perfecto del Dios eterno y del Dios todopoderoso. Entonces, lo que vimos hacer en Jesús, así es Dios Padre. Es exactamente igual. Es el mismo. Amén. En su carácter. Entonces lo que estaba diciendo es que con nuestra humana capacidad, con nuestra sola humana ordinaria capacidad de ser de cada uno, nosotros no tenemos la capacidad para imitar a Dios, hermano. Entonces, ¿por qué? Somos terrenales, así nos llama. Dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nos dice que el que es terrenal solo piensa en lo terrenal. Lo que estoy tratando de dejar es que hay dos dimensiones de vida. La del hombre terrenal sin Cristo y la del hombre, y vamos a ver, hombre celestial, así le llama la palabra. Dice Pablo a los Colosenses, haced pues morir lo terrenal en nosotros, porque el hombre terrenal también tiene su conducta, tiene su manera de ser. Pero esa conducta, ese carácter del hombre terrenal, fíjese bien, no imita a Dios, porque no puede imitarlo. No tiene la capacidad de imitar el carácter de Dios. No le sale, aunque quisiera sacarlo, no puede. Dice, porque esta sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto. Vea, hay una sabiduría que viene de lo alto. Hay un ser, hay una conducta, un carácter que viene de lo alto. Pero la otra es terrenal. Y miren lo que dice Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Todavía le añade Santiago más, hermano. Y dice que lo terrenal no solo es terrenal, sino que es diabólico. ¿Será que tendremos algo de diabólico cada uno de nosotros, hermano? ¿Verdad? El hombre terrenal practica la sabiduría terrenal, las cosas terrenales. Entonces hay que hacer un punto de diferencia fuerte entre las dos cosas, el hombre terrenal, el hombre celestial. ¿Por qué? Porque hay que percibirnos y entendernos y ubicarnos nosotros mismos dónde estamos, hermanos. Esto es importante. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué estoy practicando? ¿Qué estoy viviendo? Si la vida del hombre celestial que la palabra menciona, o la vida del hombre terrenal, animal y diabólico de repente. ¿Qué estoy viviendo yo? El hombre terrenal se enfrenta a una gran limitante consigo mismo. Y es que el hombre terrenal no tiene la capacidad de ver más allá de sus aspiraciones terrenales, fíjese. Porque es lo único a lo que puede aspirar. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones o deseos en torno al corazón del hombre terrenal? ¿Cómo se mueve el hombre terrenal? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué piensa el hombre terrenal? Y dice la palabra de Dios en Colosenses 3:5, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hermano, ¿y qué tengo yo de terrenal? ¿Y cuándo es que manifiesto ese hombre terrenal que hay en mí, hermano? ¿Será que me está diciendo cosas que no son? Miren lo que dice la palabra. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué son las cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría.
¿Dónde está el hombre terrenal? ¿Dónde sale el hombre terrenal en mí? Dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta es la razón de ser del hombre terrenal. El hombre terrenal no tiene la capacidad de anhelar o aspirar más allá de lo que la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos o la avaricia le determinan. No se puede mover más allá, no tiene la capacidad, porque es a lo único que puede aspirar. Vive para alimentar la fornicación, se complace de impureza, vive para satisfacer las pasiones desordenadas o los malos deseos que a diario aparecen en su vida, y no puede aspirar más a ver algo distinto, algo diferente en su vida, porque es lo único que anda llevando dentro de sí, es lo único para lo cual está capacitado. Ese es el hombre terrenal. Pero hay más. Fíjese que en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo habla del hombre terrenal en igual condición que el hombre carnal. Como quien dice que hablar del hombre terrenal es igual que hablar de un hombre carnal. No existe ninguna diferencia. Ambos son los mismos. El hombre terrenal y el hombre carnal es el mismo fulano. La carne, más bien, no es más que la responsable de darle vida al hombre terrenal. Entonces, cuando Pablo habla de la carne, ahí nos extiende más el panorama, el marco de referencia, para que todos nos ubiquemos exactamente cómo es nuestra vida. Y dice Pablo: pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. El hombre carnal es el mismo que el terrenal. ¿Y quién, verdad? ¿Qué hace el hombre carnal? Dice: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted se quiere identificar, ¿verdad?, bajo qué dimensión de vida usted y yo vivimos, entonces lo que tenemos que hacer es ver lo que hacemos. Lo que hacemos. Entonces vuelvo, dice: ¿qué hace el hombre carnal? Repito: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, etcétera, etcétera. Eso es lo que practica el hombre terrenal, animal y hasta diabólico. Este es un cuadro mucho más completo que detalla la razón de ser, las aspiraciones o los deseos sobre los cuales un hombre terrenal es motivado a vivir. El hombre terrenal no está aspirando a cosas grandes en la vida, sino está aspirando a satisfacer lo que sale dentro de él. Entonces no puede ir mucho más allá, se queda bien cortito. ¿Por qué? Porque para eso vive, para eso respira, para eso come, para hacer las obras de la carne. Viviendo bajo el dominio de lo terrenal, de la carne, oiga bien esto: es imposible que un hombre, que una mujer dé la medida para vivir a la altura del carácter de Dios. Imagínese usted que el llamado de la palabra de Dios dice: imitad a Dios. ¿En qué nivel quedaría el hombre terrenal cuyas aspiraciones son únicamente las de la carne, cuando el llamado no es a lo terrenal? Lo que ustedes tienen que aspirar es al carácter de Dios. Mire, ¿verdad?
Y dice que una mujer, más bien viviendo bajo el dominio de lo terrenal o carnal, es imposible que un hombre, que una mujer viva a la medida para, para vivir a la altura del carácter de Dios. No le da la chiva, como dicen, no le alcanza la chiva, dicen algunos. Aunque desearía, no puede agradar a Dios. ¿Quién dice eso? Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pero el ocuparse de la carne es muerte. Oiga bien, el ocuparse, el estar ocupado. A veces estoy ocupado todo el día en mi carne, por eso me desgasto. Por eso no le siento sabor a la vida. No hay gozo, no hay alegría, porque lo único que está circulando dentro de mí es carne. Pero ¿qué es carne, hermano? ¿Qué es carne? No entiendo, hermano. ¿Qué es carne? Carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras. Ahí está. Entonces, practicando la vida en la carne, las personas lo único que consiguen es enemistarse con Dios. Si usted y yo lo que hago es vivir en la carne, entonces yo puedo aparentar ser, pero no soy, porque Dios está enemistado conmigo. Dios no tiene amistad con el que vive en la carne. No tiene ninguna amistad. Por tanto, dice, los que viven según lo terrenal o carnal, nunca, pero nunca serán capaces de agradar a Dios con nada de lo que practican. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es separación para con Dios. Entonces usted anda y yo vivimos en la carne. No solamente no estamos disfrutando la vida. No solo eso. Dios no es nuestro amigo. Estoy enemistado con el Señor. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué Dios no se agrada de las obras de aquel que vive en la carne o vive sujeto a lo terrenal? Es que Dios, mire, Él me hizo, mire cómo me hizo. Él es el que me puso todas estas cosas y ahora no quiere que las disfrute. ¿Y para qué me hizo así, pues? ¿Verdad? Para que me puso sentimientos y impulsos. Y ahora no me deja disfrutar de lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué Dios? ¿Será Dios un caprichoso así de primera gana? Es que como yo te digo, no vas a hacer eso. Y yo soy Dios, hasta ahí la dejamos. ¿Será por orgullo de Dios? ¿Será Dios un orgulloso que no nos deja, ¿verdad?, ir a parrandear, ¿verdad?, la cerveza, esto, lo otro, a disfrutar la vida, a dar libertad a todo el placer de nuestra carne? ¿Será Dios tan malo? Entonces, lo que se entiende es que las obras de la carne, oiga bien, actúan en contra de la vida abundante que Dios planeó para su creación. Con las obras de la carne, usted no va a encontrar el propósito divino en su vida. No va a encontrar, fíjese bien, el plan de vida abundante que Dios planeó para usted.
¿Por qué? Porque las obras de la carne actúan en contra del plan de Dios. Por tanto, Dios no puede estar a favor de aquello que opera en el hombre para su propia destrucción o sufrimiento, porque las obras de la carne lo único que hacen es destruir la vida del hombre, destruir la vida del ser humano, apartarlo del plan de Dios, es lo único que hace. ¿O cree usted, hermano, que un borracho es feliz? Me tocó compartir con una familia ya hace mucho tiempo, cuyo papá era un borracho. El hombre se sentó a la mesa, se había atragantado perfume, todos los perfumes de la casa. Como ya no encontró, yo creo que algunos saben cómo es eso, ¿no? Todos los perfumes o todo lo que olía a alcohol se lo había atravesado el fulano. Lo dejaban con llave, porque cuando le agarraba la famosa zumba, pobrecito, cree que Dios podrá estar agradado de eso. Y que el hombre ame la borrachera. ¿Verdad? O sea, nada que ver. O sea, nada que ver. Se destruye a sí mismo. ¿Cree usted que el que anda en enemistades, en pleitos, ¿verdad? Con la familia, con el suegro que no sé qué, que le dijo a la no sé cuánto, que la suegra, ay Dios, cree que es un hombre feliz? No disfruta la vida. No, es que yo debo de tener carácter. ¿Carácter? ¿Cuál carácter, Dios? Las obras de la carne destruyen el plan de Dios en la vida de una persona. Las obras de la carne no traen felicidad a la casa, destruyen la casa, destruyen el hogar. Entonces Dios no puede estar a favor de lo que destruye al ser humano, simplemente. ¿Verdad? Mire, hace 2 meses aproximadamente, arribita del estadio estaban 4 jovencitas de la Universidad Nacional esperando el bus, como a eso de las 5 de la tarde. Yo creo que pasé ahí, fui un rato donde hermana Nena, y cuando regresé, eran 4, una se despidió de las demás y las demás estaban esperando el bus. No sabían que un hombre, un fulano borracho, en una de esas camionetonas, se las iba a pasar llevando, mire. Yo pasé ahí cuando estaban tiradas en el suelo. Pero yo no sabía, yo me fui a la casa y el siguiente día me dice Evelyn, 3 compañeras mías de universidad fueron atropelladas el día de ayer y una de ellas está muerta. Una jovencita de 5º año de psicología. Cuando le fueron a buscar, que fueron los profesores, mire, qué cosa más dura esta. Fueron los profesores a avisarle a la familia, se toparon con una familia muy humilde del campo. Y yo me puse a pensar, la mandaron a estudiar. Era probablemente la única esperanza de su casa, la cipota que iba a salir de la universidad. Y un fulano borracho destruyó toda una familia. Es eso, disfrutar la vida. Mire, hechicería, dice la palabra. Yo recuerdo que hace muchos años yo platiqué con una jovencita. Ella estaba embarazada y me comenzó a contar el lío. Dice que ella fue a Sonsonate
porque su mamá estaba teniendo un problema de herencia con una tía. Y le dijeron que Sonsonate hacían buenos trabajos. Fíjese usted. Se fue a Sonsonate a buscar a un brujo. Y el brujo pues la atendió y toda la cosa. Pero el brujo se enamoró de la cipota. Una cipota ni de 20 años, ¿no? Ella le contó todo su rollo, pero el brujo quedó enamorado de ella. Luego dice ella, yo sin saberlo, sin pensarlo, no sé cómo me montaba al bus y me iba de Santa Ana a buscar al hombre Sonsonate. Dice, y de plano, yo creo que ese hombre nada que ver, dice. Pero el hombre tenía toda la capacidad del diablo para traerla, montarla al bus y llevarla, hasta que la embarazó. Y esa vez que platicamos, dice, ¿qué puedo hacer? Pues yo no quería. ¿Cómo voy a querer un hijo de un brujo? Pero estaba pagando su mal proceder. ¿Será eso felicidad, hermano? Me puedo dar a entender cuando la palabra, por eso la palabra es muy, muy radical, pues, en ese aspecto. No anda como midiendo, suavizando la cuestión, sino es bien radical. Y dice, haced morir lo terrenal en vosotros, háganlo morir. Porque de lo contrario, ustedes mismos se están destruyendo, señores. Y yo, ¿cómo voy a estar a favor de lo que les está destruyendo? ¿Cómo? No van a encontrar felicidad en las obras de la carne. No las van a encontrar. Por más que le busquen y le rebusquen, en la práctica de la obra de la carne, sepa usted que está sembrando problemas. Ya le van a venir los problemas. Ya le van a venir las dificultades. Ya le va a venir. ¿Por qué? Porque está actuando en contra del plan de Dios. Y la obra, fíjese, las obras de la carne no ayudan al propósito divino, sino lo destruyen. Entonces, por eso, hermano, ¿qué tengo que hacer? Bueno, eso es lo bueno de esta palabra, de este mensaje, pues. Que podemos aspirar, o sea, mis aspiraciones, mis anhelos, mis deseos, tienen que variar, tienen que cambiar. No puedo quedarme a nivel de hombre terrenal, animal o diabólico, porque eso es para los hombres sin Cristo. Entonces la pregunta sería, si el hombre natural no es capaz de imitar a Dios, ¿qué hombre entonces es capaz de vivir a la altura de Dios o de Cristo? La respuesta es el cristiano, hermano. El cristiano. O sea, al cristiano se le da la oportunidad de anhelar cosas diferentes a la carne, cosas diferentes a lo terrenal. Entonces al cristiano se le pide imitar a Dios en su carácter. Esa es la aspiración interna que está moviendo el corazón de un cristiano nacido de nuevo. Está luchando, pero él tiene claro en su mente, ya no es la aspiración humana, ahora es la aspiración celestial, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué, hermano? ¿Qué hay de diferente en un cristiano para que se le demande tan alto desafío de imitar a Dios? ¿Qué hay en un cristiano? Mire, y lo diferente de un cristiano, hermano, que quizás usted y yo lo tenemos bien en poco, es que dentro del creyente, dentro del cristiano, el cristiano ha sido dotado de un poder divino que en capacidad tiene la oportunidad de vivir a la altura del carácter de Dios. Usted ha sido dotado con un poder.
Yo he sido dotado con un poder, pero no, hermano, y está bien para danzar y dancemos y gritemos. Pero hay otro llamado mucho más fuerte que danzar, que brincar. Y es vivir a la altura en nuestro carácter del carácter de Dios. Porque hemos sido llamados a imitar a Dios en su carácter. Y hermano, voy a decirle algo. Dios no nos va a engañar. Dios no nos va a meter en un rollo del cual Él no crea o no entienda o no sepa que no lo podemos lograr. Sin Cristo dije, ¿cómo van a lograrlo? Pero con Cristo, dice, esa es otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque tienen un poder dentro de ustedes, dice, para hacer la obra de Cristo y el carácter del Señor Jesucristo. Por eso les voy a demandar el carácter de Cristo, porque lo que les he dado no es poco, es demasiado grande lo que es puesto sobre cada uno de ustedes. Ese es el punto, lo que yo ando llevando. Mire usted, si es cristiano, si usted se le pasara una radiografía, déjeme decirle que encontraría dentro de él, de ella, de esa radiografía, a un hombre fuerte, a un hombre poderoso, a un hombre grande, a un hombre que venció en la cruz. A ese encontraría en esa radiografía. Fíjese, dice la palabra, es Cristo en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que encontraría. Estoy recordando una ilustración de un niño que el doctor le decía, te voy a hacer un examen. Y yo sé que voy a encontrar el cáncer que tú tienes. Y el niño le decía, si usted revisa mi interior, yo creo que no va a encontrar cáncer, sino que usted va a encontrar a Cristo Jesús en mi corazón. Me acuerdo del hermano Roberto Trejo. Dice que enfrentado, ¿verdad?, en esos momentos de liberación, dice que había un hombre de 1,90, ¿no? O sea, de esos fornidos. Y él estaba liberándolo de una sesión de liberación. Y el fulano se paró y le dijo, vení, le dijo, enseñó todos los músculos. Le dijo, mira, le dijo, vení a ver si sos capaz. Y dice, el hermano, ¿verdad?, chiquitito ahí, ¿verdad? Dice, vení y mira quién está dentro de mí. Le dice, mira quién está dentro de mí. Se quedó callado. Porque lo que hay dentro de un creyente es el Señor Jesucristo. Fíjese, Él es el que está dentro de un creyente en Cristo Jesús. Entonces, es el Espíritu Santo el mayor privilegio que tenemos en vida física. Porque sin Cristo somos terrenales, terrícolas. Y lo único que aspiramos, ya lo dice la palabra del Señor. No podemos aspirar a más porque ¿y para dónde le da? Pues no tiene para dónde darle. Pero cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, nuestra vida está cambiada, nuestra vida está revolucionada totalmente. Hay aspiraciones divinas, hay aspiraciones puestas por el Señor. ¿Cómo iba yo o usted a pensar en servir a Cristo fuera del Señor? Pero ahora no solamente quiere servir a Cristo, sino que mira más allá. Y está viendo que, dice, ojalá se pudiera levantar en la iglesia un orfanatorio. O sea, ojalá se pudiera levantar en la iglesia tal cosa. Ojalá pudiéramos hacer tal cosa. Aspiraciones que están naciendo nuevas. Hermano, por el amor de Dios. El Espíritu Santo no es para que se quede en su casa. Ay, qué rico Espíritu Santo, qué rico el Espíritu Santo. Y disfrutemos al Espíritu Santo. Pero hay aspiraciones y hay deseos fuertes que tienen que nacer en su vida. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cuánto potencial perdido, hermano? ¿Cuánto potencial muerto?
¿Sabe qué dice la palabra? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Nuevamente, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, oiga con lo que está comparando, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús, esa es la medida o la referencia del poder del que andamos llevando dentro. Como quien dice, ¿y qué ha hecho ese que está dentro de ti? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros. Levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y ahora dice, ese espíritu, dice, es el que ponen todos los creyentes. El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Hay referencia del poder que hay en el espíritu que usted anda llevando, que yo ando llevando. Hay referencia. ¿Y cuál es la referencia del poder que hay en el espíritu que ha sido puesto en mí? ¿Cuál es la reverencia? Levantó de los muertos a Cristo Jesús. Nada y más que eso. Entonces, como quien dice, si levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿cómo no hará ese espíritu obrado a favor de lo correcto, de lo bueno, de lo amable, de lo digno, pero puesto a funcionar, no guardado? ¿Cuál es la meta del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál es el propósito o razón por la cual el Espíritu Santo es enviado para morar en nosotros? Para que en capacidad tengamos el privilegio de vivir en carácter a la altura del carácter de Dios. Y Jesús, hermano, no vino a desperdiciar su vida. Jesús vino a conquistar lo que se había perdido. Y eso es lo que nosotros, es un espíritu conquistador. Es un espíritu que no está quieto. En otras palabras, llegamos a vivir en la tierra como se vive en el cielo por obra del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que activarlo. Tenemos que sacarlo de nosotros. Con esas obras locas que... Pero yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Sé que se puede. Entonces, así como la carne es la responsable de darle vida al hombre terrenal, en la vida en Cristo será el Espíritu Santo el responsable de darle vida al hombre espiritual o celestial, como lo llamaría Pablo. ¿Cómo conoce Pablo o el Señor Jesucristo a los que se han convertido al Señor? Mire, dice la palabra, el primer hombre de la tierra, terrenal, hablando de Adán, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos también la imagen del celestial. Sin Cristo, la única imagen que prevalece en nosotros es la de Adán. Adán fue el modelo de hombre terrenal. De hombre, fíjese bien, cuyo guía era lo terreno. Pero el Señor Jesucristo es el modelo de hombre celestial. Es el modelo de hombre celestial. Y digo esto porque, mire, usted y yo debemos hacer una decisión en nuestro corazón. Y es esta: yo debo de preguntarme a mí mismo, ¿a qué aspiro en la vida? Sí, que yo quiero ser como mi jefe, porque fíjense que hace esto, lo otro. Sí, que yo quiero. ¿A qué aspira?
dice que debemos aspirar a ser como Cristo. Fuerte en sufrimiento, hermano. Fuerte en sufrimiento. Yuca le tocó al Señor, hermano. Pero venció y nos redimió. Sacó. Entonces fíjense que no estamos diciendo, ay, ¿verdad? Sí, hermano, para que tenga carro, para que tenga casa, para que tenga aquí, para que tenga allá, para que tenga... No. Para sufrir por lo que se quiere en el nombre de Jesús y salir adelante. ¿Ah? Eso fue lo que hizo el Señor. Venció todo impedimento, todo lo que se le ponía enfrente. El mismo Pedro, ¿verdad?, le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás anduvo así de Jesús, taloneándolo. ¿Y qué quería? Que no fuera a la cruz. Eso quería, que no fuera a la cruz. Pero el Señor tenía un sueño, ¿verdad? Ya lo conocemos, el sueño de morir por lo que se le había encomendado. Entonces, eso no es, hermanos, el sueño, sino el carácter de Cristo para ir a la conquista de aquello que deseamos en el Señor, en Cristo Jesús. A sabiendas de que van a ser dificultades, pero Él es mi modelo en sacrificio, en sufrimiento. Y venció. Aun cuando me toque sufrir, voy a vencer en el nombre de Jesús. Entonces solo Él, mire, solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacernos vivir a la altura de Dios. Si usted está en la carne tratando de vivir a la altura de Dios, nunca lo va a poder. No se puede. Ya que el llamado, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de Dios, mire bien, de permitirle al Espíritu Santo que se convierta en nuestro guía. A todo creyente en Cristo nos toca adoptar una actitud humilde, dándole la oportunidad al Espíritu Santo para que nos dirija, nos oriente, nos enseñe el camino que debemos de seguir. Todo cristiano es llamado a una actitud dócil, sensible con el Espíritu Santo. Yo sé que hay muchos que dicen, eso del Espíritu Santo a mí no me interesa. ¿Y cómo no le va a interesar si es el guía para que usted alcance la plenitud del Dios? Y entonces, ¿quién lo va a guiar? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. A mí no me gusta nada de eso el Espíritu Santo. ¿Y cómo no le tiene que gustar, hermano? Se dice que el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Y un guía es aquel que va al principio, ¿no? Y que va dirigiendo, que va enseñando el camino. Para nosotros, fíjese, dice que ese guía que nos va a enseñar el carácter de Cristo, cómo llegar al carácter de Cristo, dice que es el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y mire que hay afirmaciones bien fuertes aquí en la palabra. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y oiga esto, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Pero este es mucho más fuerte. Oiga, hermano, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjese, entonces al Hijo de Dios no se le distingue por cómo viste, por cómo camina, por qué marca de vehículo maneja, por cómo canta, o por cómo predica, o por el tipo de iglesia donde se congrega.
el distintivo del verdadero hijo de Dios es que en su interior es un hombre, es una mujer que ha aprendido a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Fíjese, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no dice porque todos los que vienen a la iglesia, porque todos los que saben cantar coritos, porque todos los que, no dice eso. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahora, tengo que hacerme una pregunta, ¿verdad? Hermano, mira, hermano, toca el de que está a la par. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Y usted cree que yo soy hijo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermanos? Díganmelo ustedes, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces la pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿y yo seré hijo de Dios? Ay, Dios mío. ¿Y yo seré hijo de Dios? Pero yo vengo a la iglesia. ¿Seré hijo de Dios? Pero yo sirvo. ¿Seré hijo de Dios? Pero yo canto. ¿Seré hijo de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, la permanencia, mire, esto es importante. La permanente vivencia de un hijo de Dios sujeto a la voz del Espíritu Santo hará que desarrolle dentro de sí el fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es el fruto del Espíritu Santo? El carácter de Dios. O sea, cuando me mantengo siempre oyendo al Espíritu Santo, siendo guiador o camino detrás del Espíritu Santo, va a suceder algo en mí, que voy a desarrollar fruto del Espíritu Santo. Porque mire, hermano, no se entiende cómo puede desarrollar el Espíritu Santo el fruto en una persona que no quiere oírle, que no le escucha. Ese está perdido. Pero aquel que escucha continuamente a Dios a través de la palabra, a través de las diversas formas como Dios habla, dice que va a llegar un momento en que el fruto del Espíritu va a salir dentro de él. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Pues ni nada menos que el carácter de Dios. Uno disfruta a una persona que tiene el carácter de Dios. No así aquellos presuntuosos, ¿verdad? Que yo tengo a Dios. El carácter de Dios es rico. Se disfruta. Cuando viene el pastor Jorge H. López, disfrutamos del carácter del pastor Jorge H. López. Es una cosa, así como lo oyen, linda. Muy veraz, muy correcto. Lindísimo el hombre en su carácter. ¿Por qué? Porque ha desarrollado el fruto del Espíritu Santo. No pleitos, no enemistades, no contiendas, no disensiones, nada. Se disfruta un hombre, a una persona, a una mujer que vive el carácter de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Es una cosa que ahí quisiera estar.
Por eso uno puede captar y entender, ¿verdad? Porque al Señor Jesucristo lo seguían hasta el desierto y nadie quería apartarse del Señor. Y todo lo que salía, palabras de vida. Nunca hombre ha hablado así, decía. Nunca hombre ha hablado como ese. ¿Qué cosa? O sea, me inspira, me da ánimo. No me está condenando. O sea, no me está insultando, no me está apretando. Me libera. La presencia de Dios. Que no condena, no presiona, sino el amor. Qué cosa más linda el Señor Jesús. Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu nos guía, entonces démosle cabida en nuestro corazón, pues. ¿Verdad? Dice Gálatas, oiga bien, más el fruto del Espíritu, oiga bien, que esto no es don, esto es un fruto del Espíritu Santo. Los dones, dice, por imposición de manos, pero para el fruto hay que morir a nuestro carácter. Dice gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas la policía no te puede hacer nada. No hay ley. Entonces, a este tipo de carácter no puede aspirar un hombre terrenal porque no tiene capacidad de producirlo. ¿Verdad? Entonces, para que se desarrolle el fruto del Espíritu Santo dentro de un creyente, tiene que haber un anhelo, mire, un anhelo, hermanos, de obediencia, un fuerte deseo de hacer la voluntad del Señor, un fuerte deseo, aspiración de ser como Cristo. Usted debe de captar, debe de entender a qué ha sido llamado por el Señor. La meta de todo creyente es el carácter de Cristo. Y aquí diferimos con algunos. Para mí la meta no es la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, no por mérito de nadie. Para mí la meta del creyente es el carácter de Cristo, Jesús. Esa es la meta del creyente, el carácter de Cristo. Entonces tiene que haber un fuerte anhelo, deseo de ser como Cristo, porque en un corazón rebelde o desinteresado de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo morará el Espíritu Santo en él? Alguien que no le interese ser como Cristo, de vivir a la altura del cielo, ¿de qué manera pues, podrá ser guiado por el Espíritu Santo si no se lo permite? Mire, ¿por qué tiene que haber un fuerte anhelo, deseo, hermano, de hacer la voluntad de Dios en un creyente? Porque en el creyente, y esto sí es importantísimo, porque en todo creyente va a descubrir usted dentro de sí una lucha entre dos fuerzas opuestas, la del hombre celestial y la del hombre terrenal, fíjese. Pero yo debo de estar definido, mi voluntad debe estar definida. Yo no sé si usted ha encontrado, el no creyente no tiene esa lucha. El que está sin Cristo, porque solamente tiene una opción, vivir las obras de la carne. Pero el que está en Cristo, ese tiene un lío. Porque hay una lucha interior entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. La carne representa al hombre terrenal, luchando fuertemente dentro del cristiano para alcanzar lo que desea. Y mire si no es fuerte. El Espíritu Santo, representando al hombre celestial, de igual manera luchará fuertemente para que la persona opte por obedecer al Señor y su palabra. Y ahí está el juego, ¿verdad? Entre ambas. Mire usted.
Si bien es cierto, hay un privilegio de tener al Espíritu Santo con nosotros, también hay una lucha. ¿Por qué? Porque ahora ya hay dos fuerzas en usted. Si usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, en usted va a entrar una fuerza poderosa que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero también tiene otra fuerza que se llama carne, empujándolo a hacer las obras de la carne. ¿Cómo dice la palabra? Pues digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que está tratando de ganar la carne? ¿Qué es lo que está tratando de ganar el Espíritu? ¿Qué es lo que busca de mí? Ganar mi voluntad. Mire, al hombre carnal no le interesa más que alimentar su naturaleza terrenal. Y como tal no manifiesta ninguna dificultad para obedecer a la carne. Ay, qué chivo, qué oportunidad más linda la que vino. Pero el hombre celestial, cuyo interés es hacer la voluntad de Dios, captará dentro de él el llamado de Dios por la obediencia, pero también percibirá la lucha de la carne por su complacencia. ¿Cuál es el secreto? Y aquí sí se las voy a tirar claramente. ¿Cuál es el secreto para la victoria en la lucha contra la carne y la lucha contra, o más bien entre el espíritu y la carne? ¿Cuál es el secreto para la victoria en la lucha contra la carne o la lucha contra el hombre terrenal? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo ganar? Fíjese que ahí lo dice la palabra. La palabra nos deja claro, mira, por aquí anda. Este es el caminito, mira. Pero nosotros no lo entendemos. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. Entonces, lo primero que tengo que responder para ganar la lucha contra la carne es definirme a mí mismo de quién soy propiedad. ¿Soy propiedad de la carne o soy propiedad de Cristo? ¿De quién me siento dueño? ¿De quién se siente dueño usted? Hermano, ¿y cómo yo no pude ganar esa? ¿De quién se sintió dueño? ¿De la carne o del espíritu? ¿Quién es mi dueño? Alguien que quiere ganar la batalla. La primera interrogante que tiene que hacerse es: ¿de quién soy propiedad? Eso es lo que dice, porque los que son de Cristo. Ahora, si usted no se siente de Cristo, haga lo que le viene en gana. Porque no es de Cristo. Simplemente, usted no tiene problemas. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, la primera pregunta es: ¿de quién soy propiedad? La segunda pregunta es: ¿cómo considero mi carne? Si soy de Cristo, mi carne debo considerarla como muerta o crucificada. Esto significa que a la carne debe anulársele todo derecho de comunicación. La carne se comunica a través de pasiones, de deseos, de impulsos, de sentimientos. Y para los que están en Cristo, la carne está muerta. En otras palabras, la carne para el cristiano no tiene voz, no tiene voto, no se escucha. ¿Y cómo escucho yo a la carne? Impulsos, deseos, pasiones. Eso que tan fuerte, esa es la carne. Y dice la palabra que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otras palabras, la carne no tiene vida, no la escucho, está muerta. ¿Sabe qué dice? Y ya terminamos. Así dice también vosotros:
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vosotros miembros, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. El secreto para la victoria en la lucha entre la carne y el espíritu no es más que una decisión. Porque ahí está mi voluntad en juego. ¿De quién soy? ¿De Cristo? Si no soy de Cristo, puedo hacer lo que quiera. Pero si soy de Cristo, dice, la carne está muerta con sus pasiones y deseos. No la escucho más. Es una decisión. Yo elijo a quién servir. Ahora, si como creyentes es la carne la que domina mis actos o mis acciones, aún con el compromiso que tengo de ser guiado por el Espíritu Santo, estoy frente al típico caso de aquella persona débil de carácter que no es capaz de ser fiel a sus compromisos, convicciones o creencias, y como tal se convierte en una persona que no es digna de confianza. Cuando una persona no es congruente entre lo que dice ser y lo que hace, esta persona ha negado su verdadera identidad y como tal ha perdido su verdadero ser. Ya no sabe quién es. Porque no lo está reforzando a través de sus actos. Y lo que sus actos dicen es que es de la carne. Porque no está eligiendo al Espíritu, sino todo lo que siento, todo impulso, toda pasión, todo, ahí me estoy recreando. Entonces, ¿cuántos en la práctica, hermano, hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios? Yo les hago esa pregunta. ¿Cuántos en la práctica hemos perdido nuestra identidad como hijos de Dios? Yo la he perdido. Se me olvida que soy un hijo de Dios. ¿Cuántos en lugar de obedecer al Espíritu Santo terminamos obedeciendo a la carne? Lo que esto requiere es una firme determinación, el rechazo a no caminar entre dos caminos o dos pensamientos, sino a elegir un solo pensamiento por el cual estemos dispuestos incluso a sufrir con tal de responder fielmente a lo que hemos creído. Entonces no hay convicción en el corazón. ¿Por qué fallo? Porque no tengo convicciones fuertes en mi corazón. Fíjese que Elías, observando en el pueblo de Israel una indecisión o falta de determinación en relación a su fe, lanza al pueblo la siguiente pregunta. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dice que no respondió. Parece que estaban en una dificultad, ¿verdad?, bastante semejante a lo que estamos hablando. Dice que el pueblo de Israel como que no se definía en relación a quién servir, si a Dios o a Baal. El profeta Elías les tuvo que preguntar, señores, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mantendréis su indecisión? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si van a seguir a Dios, síganle. Y si van a seguir a Baal, pues síganle pues. Pero defínanse. Y esa también es mi postura. Hermano, ¿y qué hago? Decídase, Señor. ¿A quién va a servir? ¿A Baal? Vaya a servir a Baal, hermano, qué bueno. Pero si va a servir a Dios, sirvamos al Señor, Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren seguir a Baal? ¿Cuántos quieren seguir a la señora Santana? ¿Cuántos quieren seguir al hombre terrenal?
¿Cuántos quieren seguir al hombre carnal? ¿Cuántos quieren seguir al hombre celestial? Ah, bueno. Espero haya sido un buen maestro en esta mañana para usted, para que quede bien claro. La última pregunta. Mire, ¿por qué de esto? Déjeme terminar, por favor, no se me vaya. ¿Por qué de esto? Porque Dios estaba levantando una generación nueva. En Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Cristo inauguró un modelo de vida diferente. Un hombre nuevo, fíjese bien. Dios había creado ángeles, arcángeles, querubines, esto y lo otro, pero no había hecho un hombre semejante a Cristo Jesús. Fíjese. Y en Cristo fue inaugurado el modelo de hombre generacional para los cristianos. Fíjese bien, para los cristianos. En el cielo, en este momento, solo hay un hombre semejante al estilo de generación nuestra, y es Jesucristo. ¿Sabe? Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, hombres celestiales. Una generación nueva y poderosa, que entiende lo que es lo terrenal, se aparta y se levanta para ser el hombre celestial en Cristo Jesús. Y sabe, dice que las potestades se quedan sorprendidas. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es la encargada a través de la cual se va a levantar esa nueva generación en medio de todo este mundo de maldad, haciendo cosas nuevas, anhelando lo mejor, deseando lo mejor, deseando los pensamientos de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces ese somos nosotros, pero necesitamos entender claramente lo que es ser un terrícola y lo que es ser el hombre celestial. Yo sé que esta iglesia se levanta proféticamente en el hombre nuevo, el hombre celestial. No predicación para llegar a ser rico. Ser como Cristo es lo primero que queremos en nuestro corazón. Amén. Eso es lo que desea. Hermano, yo le preguntara, ¿quiere ser rico o quiere ser como Cristo? ¿Quiere tener abundancia o quiere ser como Cristo? ¿Usted qué me diría? ¿Qué es lo que quiere? ¿Tener abundancia o ser como Cristo? ¿Qué es lo primero que queremos? Diga todo el mundo acá, yo lo que quiero es ser como Cristo. Diga conmigo, yo lo que quiero, yo lo que anhelo, yo lo que deseo es ser como Cristo Jesús. Amén. Ese es nuestro sueño. Ese es nuestro sueño, hermanos. Una generación nueva, una generación poderosa, una generación que entiende lo que es el hombre terrícola, pero lo que es el hombre celestial en Cristo Jesús. Póngase de pie. Que el Señor nos ayude. Nos ayude, nos ayude, nos ayude, y nos ayude, y nos ayude. Y déjeme decirle que en ese camino, si está claro el camino, hay que doblar rodillas cuantas veces usted pueda. Terrícola u hombre celestial. Dos cosas diferentes. Mire, esta mañana hay que disfrutarla, así como lo oye. Disfrútela.
si es un hombre celestial. Si es un hombre terrenal, eso es otra cosa diferente. Pero el hombre celestial se deleita en su Dios. Amén. Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayudas al enemigo derrotar. Cántele al Señor. El gozo de mi vida eres tú. Pero, miren lo que dice. El gozo de mi vida eres tú. Yo quiero preguntar, hermano, ¿cuál es su gozo? El gozo de mi vida eres tú, Señor. Amén. ¿Sí? El gozo de mi vida eres tú. Perdón, hermano, que voy a otra vez a interrumpir. ¿Será que me gozo, hermano? ¿Sí me gozo? ¿Será que me gozo? ¿Ah? ¿Será que me alegro? ¿Sí? Cuando dice, ay, ese es el gozo de mi vida. Sí, entonces yo pregunto, hermano, Cristo es el gozo de su vida, hermano. Amén. Cristo es el gozo de su vida. Se deleita, se alegra, lo busca. Donde esté la presencia del Señor, ahí quiero estar. ¿Por qué? Porque es el gozo de mi vida. El gozo de mi vida eres tú. ¡Ay, el gozo de mi vida! Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. Más fuerte, hermano. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. ¡Oh, aleluya! Solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi ser. No puedo dejar de llamar a aquellas personas que están nuevas en esta mañana, que no han hecho su decisión de fe por Cristo Jesús. Esta es la mañana para que usted venga al Señor. ¿Desea recibir al Señor en su corazón? Levante su mano, auxíliese de un hermano servidor y venga a este lugar. Venga para recibir a Jesús en esta mañana. O reconciliarse con el Señor. Gracias, qué bueno. ¿Hay alguien más recibiendo al Señor en esta mañana? ¿Hay alguien añadiendo a su vida el poder del Espíritu Santo? Qué bueno, hay otra persona recibiendo al Señor. ¿Hay alguien más recibiendo al Señor? Hágame el favor usted.
o reconciliarse con el Señor, venga acá a este lugar. Y por favor usted no se me vaya, que quiero hacerle un desafío, un reto al terminar.